Gloria sea al nombre de nuestro Padre Celestial. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, hay algo que a mí me ha preocupado muchísimo y creo que es la preocupación de Dios y de muchos de los ministros que estamos anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y es el hecho de que en el pueblo del Señor prácticamente se ha perdido, pudiéramos decir, la costumbre, el hábito, la práctica de escudriñar las escrituras. Y esto es realmente preocupante porque la consecuencia que ha traído en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, es que hay un desconocimiento escritural inmenso. O sea, imagínense que llegamos al punto en este momento, en este año, en este día que estamos viviendo, cuando usted hace un análisis general en el pueblo del Señor, se da cuenta que la gente cree lo que le dicen desde un púlpito, un predicador de fama mundial quizás dice algo y la gente pues lo acepta como si fuera una verdad absoluta, sin cuestionarlo, sin ir a la escritura, sin ir a la Biblia, sin escudriñar la escritura, a ver si lo que está diciendo es cierto, a ver qué tanto de lo que está diciendo es cierto y qué tanto puede no ser bíblico, no ser escritural. Y entonces lo que ha traído como consecuencia es que el pueblo de Dios se ha desviado del camino que el Señor ha trazado para su pueblo y se ha ido o se ha convertido o digamos que ha sido enmarañado, envuelto en una ola, en una telaraña, en una atmósfera de oscuridad, de desconocimiento, de religión que está acabando, matando y destruyendo al pueblo del Señor, como bien está escrito en los libros proféticos del Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, está escrito que mi pueblo, dice el Señor, fue llevado cautivo por falta o porque no tuvo conocimiento, y en otro texto dice que el pueblo también es destruido por no tener conocimiento. En este caso estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios, de la escritura. En una ocasión Jesús, hablando con los judíos, les dijo, les estoy parafraseando, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. O sea, ¿por qué los judíos escudriñaban las escrituras? Porque ellos entendían que en las escrituras, en la Torá y en los profetas, pues tenían la vida eterna. Y hacían bien en escudriñar las escrituras, por supuesto. Y Jesús les dice, luego, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo, esa vida eterna que ustedes creen encontrar en las escrituras, son las, o sea, esa vida eterna soy yo. En otras palabras, o sea, ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí y ustedes las escudriñan porque están buscando la vida eterna. En sentido general, esa vida eterna que ustedes están buscando cuando escudriñan las escrituras, soy yo, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús nos está diciendo que el acto, la práctica de escudriñar las escrituras es de suma importancia. Lo enseñó Jesús, lo hizo Jesús, porque la gente se cree que Jesús cayó del cielo, ¡pam! Como así, como un ángel cayó, ¡pam! Y ya cayó con todo el conocimiento, con todo lo que tenía, que Jesús
como era el Hijo de Dios, pues todo lo sabía, y como era el Hijo de Dios tenía todo el poder, y como era el Hijo de Dios hizo todo lo que hizo. Pues les estoy diciendo que Jesús, para hacer todo lo que hizo, tuvo que empezar desde el momento en que nace Jesús. O sea, cuando Jesús viene a esta tierra y es encarnado y nace, entonces tiene que comenzar a crecer. Y cuando Jesús comenzó a crecer, pues tuvo que comenzar a estudiar las escrituras. Sí, porque Jesús vino como el Hijo del Hombre y entonces como todos nosotros, pues Jesús estudió la Biblia, estudió las escrituras con los rabinos de su época. Jesús, dice la Biblia, que crecía en sabiduría y en gracia. Eso lo dice después de aquella ocasión en que está con aquellos maestros en el templo en Jerusalén y le dice, y se quedan asombrados por el conocimiento. Entonces cuando lo encuentran, dicen, los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero después de eso, entonces dice la Biblia que Jesús crecía y se fortalecía y crecía en sabiduría, crecía en gracia. O sea que creció en sabiduría porque Jesús tuvo que escudriñar las escrituras. Jesús tuvo que indagar, tuvo que adquirir conocimiento. Era el Hijo de Dios. Claro que era el Hijo de Dios. Pero vino a la tierra como el Hijo del Hombre. Y entonces él mismo tuvo que escudriñar la Torá, escudriñar los profetas, los salmos y adquirir conocimiento de lo que estaba escrito y de todo lo que decía acerca de él. Por supuesto, como tenía toda la revelación de Dios, como era como el primer Adán, ¿no? Sin iniquidad, sin pecado, sin maldad. Entonces, era, digamos que un espíritu limpio tenía dentro de él, y Jesús tenía perfecta comunión con Dios, a quien siempre llamó su Padre. Usted puede ver ahí en la Escritura que siempre dijo, mi Padre y yo uno somos, y siempre oraba a mi Padre y nos enseñó a orar. Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces Jesús tenía perfecta comunión con el Padre, es cierto. Jesús tenía la revelación del Espíritu Santo, claro que sí. Y era el Hijo de Dios, pero vino a la tierra como el Hijo del Hombre y tuvo que desarrollar tanto físicamente, crecer, desarrollar, como desarrollar en conocimiento. ¿Por qué usted cree que Jesús tenía que orar? ¿Por qué usted cree que Jesús tenía que ayunar? ¿Por qué usted cree que hacía eso? Porque Jesús era el Hijo del Hombre, estaba en la tierra como el Hijo del Hombre. Y entonces él mismo escudriñó, estudió, indagó y profundizó en las Escrituras. Le dijo a sus discípulos que lo hicieran, y después, más adelante, cuando leemos los escritos apostólicos, también vemos donde se nos dice constantemente o en varias ocasiones que tenemos que escudriñar las Escrituras. Ahora, cuando la Biblia habla, o cuando Jesús más bien y los apóstoles mencionan esta palabra y hablan de las Escrituras, ¿a qué se están refiriendo? Nosotros hoy día tenemos una Biblia completa, decirlo así de alguna manera, que viene desde Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos entonces los libros que llamamos libros del Antiguo Testamento, y tenemos los otros libros los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron los libros que heredamos de los judíos. O sea, tenemos, digamos, los primeros 5 libros, tenemos que le llamamos Pentateuco, es lo que se conoce como Torá específicamente. Tenemos los libros proféticos y tenemos los libros históricos y libros poéticos. Y eso está en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos entonces los escritos apostólicos, que también, dicho sea de paso, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento eran judíos, sí, porque dije que el antiguo lo heredamos de los judíos, pero el nuevo también fue escrito mayormente por judíos. Y entonces, pues, tenemos también los libros históricos del Nuevo Testamento, tenemos un libro profético de Apocalipsis, tenemos las epístolas, todas esas enseñanzas de apóstoles y profetas del Nuevo Testamento.
Y bien, eso es lo que conocemos como la Biblia. Pero en el momento en que se escribe o en que Jesús dijo que había que escudriñar las escrituras, y en el momento en que los apóstoles escriben o dicen que hay que escudriñar las escrituras, la Biblia que se tenía, por decirlo de alguna manera, las escrituras a las cuales ellos se están refiriendo es a los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, no había sido completado. O sea, en algún momento determinado ya había algún que otro escrito, pero en los días de Jesús no había ninguno. Entonces, cuando Jesús habla de las escrituras, está hablando de la ley, los profetas y los salmos. Bien, y entonces, para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, que eso era para los judíos, que era la ley de Moisés, creo que están en un error. Porque Jesús dijo escudriñad las escrituras. Más bien dijo, ustedes escudriñan las escrituras. Bueno, en la traducción de algunas Biblias al español dice escudriñar. Y cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, entonces está haciendo alusión directa a estos textos sagrados que tenían los judíos, estos textos de la Torá, los profetas, no recuerdo cómo se dice en hebreo, y los salmos eran los tefilín, los tejilín, disculpen, o sea, los tejilín, los salmos, y así pues todos estos otros libros poéticos y los libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, hay un problema muy serio que nos encontramos, y son los problemas de traducción. Yo sé que esto es bastante difícil de comprender para muchos, pero tenemos serios problemas de traducción en casi todas las versiones que tenemos en español. Bien, unas versiones pues están más cerca del texto original que otras en algunos versículos, luego se alejan en otros versículos, y así, hablando de forma general de todas las versiones. Estoy hablando de la Dios habla hoy, de la versión internacional, la Biblia, nuestra querida Reina Valera, que es la Biblia más usada creo en el mundo hispano. Es la Biblia que se usa para predicar en la mayoría de las congregaciones, es la Biblia que todos leemos, es la Biblia que tenemos ahí y que hemos usado durante mucho tiempo, y todos los versículos que nos sabemos de memoria de la Biblia pues lo tenemos grabado ahí en versión Reina Valera de 1960 sobre todo. Ajá, pero déjeme decirle algo, es algo muy triste y yo sé que es difícil de asimilar, el hecho de que tanto esa Biblia Reina Valera como las otras versiones que tenemos en español y las versiones en inglés y las versiones en otros idiomas tienen errores de traducción. ¿Por qué? Porque es muy difícil lograr traducir exactamente el sentido de un texto de un idioma para otro. Y mucho más si estamos hablando del hebreo o del paleo hebreo, que fueron los primeros textos que se escriben allá en paleo hebreo, en arameo, en aquel idioma antiguo, porque el idioma del hebreo moderno que se habla en Israel pues tiene algunos cambios, tiene otras aplicaciones en algunas palabras, algunos significados, pero el hebreo bíblico, el hebreo escritural, disculpe, el paleo hebreo, traer eso acá al mundo actual, al pensamiento occidental, es bastante difícil. Y entonces, encima de eso, pues hay otras razones más para que hagan errores de traducción. Pero ya el hecho simple de pasar de un idioma a otro es un problema. Bien, a eso se le suma entonces que cuando se va a hacer una traducción, muchas veces influye el pensamiento teológico, filosófico de los que están haciendo la traducción. Bien, y ahí entonces tenemos esa influencia. También tenemos el problema de que no tenemos los textos originales en sí mismos, sino que tenemos copias de los textos originales. Tenemos copias más antiguas y copias
un poco más modernas, o más recientes, más pegadas en fecha a nuestro tiempo. Y entonces, pues usted puede comparar una copia con otra copia cuando las tiene todas, los textos antiguos, y se da cuenta de que de una copia a otra copia, pues hay diferencia. Y estas son cosas que son un poco difíciles de manejar o de tragar cuando uno tiene la palabra de Dios y uno cree en Dios y lee la Biblia, Reina Valera en español, y entonces uno confía en que lo que está leyendo es la palabra de Dios, porque es un asunto de fe. Pero déjeme decirle algo, la Biblia no fue escrita en español, las escrituras no fueron escritas en español, ni en inglés, ni en portugués, ni en italiano, fueron escritas en hebreo. ¿Ok? Hebreo, después se traduce al griego, o sea, los textos judíos, el Tanakh, Torah, como les decía, la ley, los profetas y los salmos se traducen al griego en la versión de los 70, eran 72, se dice de los 70, aunque eran 72, pero se conoce como la Septuaginta. O sea, esta es la traducción griega, la primera traducción griega que se tiene de los textos hebreos del Antiguo Testamento. También entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Que muchas veces los teólogos, los estudiantes que a veces estudian más en profundidad, van al texto griego del Nuevo Testamento. Y sí, está bien ir al texto griego del Nuevo Testamento, pero tenemos que considerar una cosa. Cuando estudiamos esas palabras en el texto griego del Nuevo Testamento, no podemos casarnos, por decir de alguna manera, o no podemos asumir el significado de la palabra griega como si fuera la divina inspiración, por el hecho de que aquellos escritores del Nuevo Testamento, aunque puede que hayan escrito directamente en griego algunos textos, otros en hebreo y luego traducirlos al griego, de cualquier manera, aunque hayan escrito directamente en griego, el pensamiento, la mentalidad, la forma de ver el mundo, o sea, la cosmovisión, el pensamiento no era griego, sino judío, hebreo, porque los escritores eran judíos. Jesús lo dijo, Jesús dijo, cuando habló con la samaritana y le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, que los judíos adoran o adoraban, en ese momento que estaba hablando Jesús, él dice, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. O sea que los judíos sabían lo que estaban adorando, tenían la revelación, tenían el idioma, el lenguaje hebreo en el cual fue inspirada la Sagrada Escritura. Y entonces esos mismos judíos escriben el Nuevo Testamento, pero con el pensamiento judío, con el pensamiento hebreo. Y recuerdo, hay una epístola también de Pablo, donde dice Pablo que a ellos les fue confiada, a ellos, a los judíos, les fue confiada la palabra de Dios. A ellos se les confió. O sea, Dios les entrega a ellos su palabra a través de Moisés y de los demás profetas del Antiguo Testamento, de los demás escritores, y les entrega la palabra. El Antiguo Testamento, digo, o sea, sería el Tanakh, pero digo Antiguo Testamento para aquellos que no están muy diestros, que no conocen mucho de este mundo judío y de lo que les estoy hablando. Entonces, pero hay un hecho real, y es que las escrituras, la Biblia que tenemos, viene del pueblo hebreo, viene del pueblo judío. Por tanto, el pensamiento, la cosmovisión, la revelación y todo lo que podemos encontrar en ella depende del idioma hebreo en el cual fue escrito. No del griego, no del latín, como hace mucha gente cree, que buscan los términos teológicos y entonces van al latín y dice esto en latín significa tal cosa y entonces pues esto es tal y tal cosa, pero es que las escrituras no fueron inspiradas en latín.
Bien, como se suele decir, a veces el término religioso es un término que se discute, ¿no? Porque en latín significa, o sea, viene de la palabra religare, como dicen por ahí, no sé ni cómo se pronuncia, supongo que se pronuncia así en latín. Religare, se escribe así. Y entonces, eso pues habla de la unión, o sea, de la unión con Dios, dicen algunos, que la palabra religión significa ligarse con Dios o unirse con Dios. Sin embargo, esa palabra no escrituralmente pues no sería el sentido bíblico si lo vamos a ver en el hebreo, porque en el hebreo no se usa esa palabra, religar, esa palabra pues es del latín. Y entonces pues da un concepto romano de las cosas, de la religión, da un concepto romano, no un concepto hebreo, no un concepto bíblico, no un concepto escritural. ¿Estamos entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, cuando vamos a las escrituras, para escudriñar las escrituras, como ya les venía diciendo, tenemos obligatoriamente, hermano mío, no le queda otra opción, no le queda otra opción que ir al texto hebreo. O sea, es bien difícil para muchos de nosotros, sobre todo cuando estamos empezando el Señor y para muchos de nosotros que no tenemos acceso a esa información o que no hemos estudiado en una universidad quizás específicamente el idioma hebreo que no conocemos, pues entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que yo accedo al texto original? ¿Cómo es que yo puedo ir ahí a las escrituras y escudriñar? Porque escudriñar no es leer por encima la escritura. Escudriñar no es que yo coja el texto ahí y lo lea por encima ya y la Biblia dice esto, o sea, esa es la primera lectura que usted hace, pero cuando escudriña tiene que profundizar en el texto, profundizar en las palabras, en el significado de las palabras, en el significante de la palabra, qué significa la palabra dentro del texto en sí misma. O sea, qué se nos está diciendo en ese momento, en ese texto, porque hay palabras que tienen varios significados. Y entonces, pues, inclusive hasta las letras de las que está hecha una palabra hebrea tienen significado. Pues si no lo sabía. El número, el valor numérico de esa letra, pues tiene también un sentido. Y entonces cuando uno escudriña la escritura es que uno se mete a profundidad y uno desarma, por decirlo de alguna manera, desarma la escritura y ve por dentro como cuando uno agarra un reloj y agarra la maquinaria de esos relojes antiguos y entonces le quita la tapa de atrás y hay una maquinaria y usted empieza a zafar el tornillo, a quitar piñones y a ver todo el funcionamiento de adentro como es y después lo vuelve a armar. Pues eso es escudriñar, eso es profundizar en las escrituras. Si usted no hace eso, pues nunca llegará a conocer la verdad de Dios y de la palabra de Dios por sí mismo. Tendrá que siempre depender de alguien que le enseñe. Tendrá que siempre depender de lo que quizás el pastor de su congregación o el hermano que lo está discipulando, o bueno, cuando está comenzando, se dice en nuestras iglesias evangélicas, y siempre va a depender de lo que alguien diga y nunca va a estar seguro de que lo que esa persona está hablando es verdad o no. O sea, tiene que escudriñar la escritura obligatoriamente para que pueda discernir si lo que está escuchando, si todo esto mismo que yo le estoy diciendo, lo que le dice cualquiera es verdad o no. Ahora, no se desanime si usted no conoce el idioma hebreo. No se desanime si usted no es un erudito. Yo no lo soy. Pero ¿qué es lo que hago? Uso herramientas. Porque gracias a nuestro Señor y a nuestro Padre, hoy día tenemos herramientas, tenemos internet, tenemos herramientas digitales, tenemos aplicaciones para tener teléfonos móviles, tenemos un montón de herramientas que podemos usar y que nos pueden servir de apoyo para profundizar o escudriñar las escrituras. Y tenemos, por supuesto, el Espíritu Santo, que es quien nos da la revelación.
Pero en nuestra labor de escudriñar las escrituras, tenemos una serie de herramientas que yo les voy a presentar en esta hora. Vamos a ir allí. Son las herramientas de hecho que yo utilizo. ¿Mm? Ahora sí, estamos ya ubicados por aquí. Pues yo le aconsejo que se busque alguna Biblia interlineal. O sea, ¿está viendo ahí? Biblia interlineal. Si puede tenerla, pues físicamente bien. Para los que no tenemos esa posibilidad, pues la tenemos gratis. Ni siquiera la tiene que comprar. La puede adquirir gratis en internet, en una aplicación. Hay aplicaciones de pago que tienen versiones completas, o sea, un poco mejores, pero siempre encuentra alguna versión gratis que no le cuesta nada para aquellos que no pueden ni siquiera pagarla. Estoy hablando para los que viven en países en Latinoamérica. Yo soy cubano, vivo en Cuba y es muy difícil adquirir información de este tipo. Es muy difícil, casi yo diría casi imposible. No es totalmente imposible porque bueno, a través de otras personas uno puede hacer gestiones y demás, pero muchos de nosotros no tenemos la posibilidad o las amistades o alguna persona que nos pueda ayudar en este sentido y entonces eh, tenemos que ir y acudir a las versiones gratis que tenemos ahí en internet, a la facilidad, ¿no? que nos da, digamos, según lo que cada uno de nosotros pueda acceder o tenga la posibilidad de hacer. Pero entonces por eso es que yo le presento esto que es esta herramienta que yo utilizo aquí. Es una de estas herramientas, la Biblia interlineal, interlineal hebreo-español. Usted pues puede descargarla ahí, una aplicación que usted la descarga, interlineal hebreo-español. A ver, tenemos aquí, va donde dice Antiguo Testamento, por supuesto, el Nuevo Testamento no lo tiene en hebreo español, solamente Antiguo Testamento. Y vamos a ir viendo ahí, por ejemplo, llega aquí al Génesis. Ujú. Ajá, aquí yo les puse dos textos, o sea, dos versiones. Está una versión que tenemos, eh, disculpen, una versión que tenemos aquí que es inglés-hebreo, o sea, aquí tenemos el hebreo y aquí el inglés, y esta versión que es, esta es interlineal, o sea, esta no es realmente interlineal, pero es una versión que le pone el texto hebreo a un lado y al otro lado pues tiene el texto en inglés. Pues pero por ahí usted pues va con mucho trabajo, sacrificio, con mucho esfuerzo, pues va buscando y a la vez que va conociendo, siempre le aconsejo que tome algún curso pequeño de hebreo, de introducción al hebreo, que se tiene que aprender lógicamente las letras hebreas, como qué letras son, cómo se pronuncian. No es difícil, se lo digo, realmente no es difícil aprenderse el alfabeto, o sea, sería el alefato, como se le llama en el mundo judío, aprenderse las letras hebreas y cómo se pronuncian estas letras. Y ya a la vez que usted comienza entonces a leer, usted va viendo poco a poco una introducción al hebreo, algunas palabras hebreas que se va aprendiendo, la fonética, algunas cosas así, y entonces pues le va a ayudar a llegar en algún momento aquí al texto hebreo y compararlo. Entonces lo va comparando, va viendo las frases, lo que van significando las frases y entonces pues va viendo algo ahí. Y en esta pues que es la interlineal sería mucho más fácil porque tiene el texto hebreo, como puede ver, y tiene debajo de cada palabra la traducción, o sea, en español. Y ya por ahí pues tiene una herramienta para ir trabajando. Aquí tenemos el texto hebreo un poquito más grande, el texto de Génesis que buscamos. A ver, me voy a quitar yo de aquí para que pueda ver el texto completo. Ajá, ese es el texto de Génesis capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3. Y bueno, aquí tenemos esos 4, del 1 al 4 básicamente. Fue una captura de pantalla que les hice para que puedan ver
lo que les estoy diciendo. Pues aquí tenemos entonces Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces pues aquí vemos que está en hebreo. Un detalle, en el español se lee de izquierda a derecha, en el hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea, sería en esta dirección que les estoy apuntando aquí con el cursor de la computadora. O sea, leeríamos aquí, en principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo sería algo así, y me disculpan la fonética porque ya les decía, yo no soy erudito hebreo, ni en hebreo, ni domino todo el idioma, pero conozco lo suficiente como para poder escudriñar, que es lo que les quiero decir, lo que quiero transmitir, el mensaje que les quiero transmitir. Tenemos que conocer lo suficiente como para poder escudriñar las escrituras, y a medida pues que podamos ir creciendo en este conocimiento, pues va a ser mucho mejor para nosotros y para aquellos que nos rodean, sobre todo aquellos que somos ministros, aquellos que de alguna manera trabajamos, eh, trabajamos en la obra del Señor y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, pues es muy importante que sepamos y que podamos al menos tener lo más básico de poder escudriñar las escrituras en el texto original. Y a medida que podamos, entonces, seguir creciendo en este conocimiento. Voy de nuevo a ocultarme, que les voy a leer entonces lo que dice aquí. Les decía, Bereshit, vamos allá. O sea, en el principio sería la palabra Bereshit, creó la palabra para Dios Elohim, los cielos aquí, o sea, tiene esta palabra es la palabra et, que indica un tiempo en el hebreo. Es una palabra hebrea muy específica que para traducirla al español no tenemos forma de traducirla. O sea, porque entonces tendríamos que traducir en el principio creó Dios los cielos. Sería como un poco complicado. Entonces dice Bereshit bara Elohim et Hashamaim Beet Haaret o Haeret. Algunos creo que se pronuncia, algunos lo pronuncian así. Pero yo leo Haaret, es lo que veo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas vocales son un poco difíciles de decir o de pronunciar en el español, porque en el hebreo tiene varias A y varias E, que pasa como en todos los idiomas, sucede también en el idioma inglés, inclusive en el español sucede, lo que nosotros ni nos damos cuenta porque ya lo decimos automáticamente. Pero sucede así, que a veces una A no es exactamente una A, sino una A, o así media E. Bueno, eso para escudriñar las escrituras no es importante. Se los estoy mencionando de manera, o sea, de una forma cultural, más bien, para que tengan ese conocimiento cultural o cuando vayan a leer el texto quizás en público, sepan cómo se pronuncia, ¿no? A la hora de leer el texto. Pero para escudriñar las escrituras, le digo, no es necesario ni siquiera saber pronunciar bien las vocales, pero sí tiene que tener un conocimiento básico, ¿no? Para que pueda tener la palabra. O sea, Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, beet Haeret. Y entonces aquí dice, y la tierra estaba informe y vacía, y oscuridad sobre la faz, o sea, sobre del faz, ¿ves? Porque es interlineal la traducción. Lo que pasa con las traducciones interlineales es que no la traducen así directamente en gramática española, sino que se traduce más cercano al texto original, ¿no? En la parte de la gramática me refiero, y en el significado de las palabras también en ocasiones. Ahora, ya sabe más o menos pues lo que es una versión interlineal para aquellos que no la conocían.
¿Y para qué le sirve? Bueno, tiene que ya leyéndola en sí misma, ya usted puede ir encontrando ciertas cosas que no la va a encontrar en el idioma español. Pero además de esto, que tiene la palabra hebrea y puede ir a un diccionario y buscar el significado de la palabra y tener entonces una mejor comprensión del propio texto hebreo que está leyendo. O sea que por encima de la traducción que tiene ahí en el texto, pues entonces puede ir y tener una mejor comprensión porque tiene la palabra hebrea y va y busca el significado en un diccionario. Entonces, pues tenemos, bien, tenemos, por ejemplo, vamos a ir aquí atrás de nuevo al texto. Les estaba hablando de la palabra, en el principio creó Dios, o sea, Bereshit bara Elohim. Vamos a tomar la palabra bara para hacerlo de forma fácil, simple. Tomamos la palabra bara y vamos a un diccionario. Y entonces, pues, ahora ya tenemos aquí yo les puse dos diccionarios para que vea la diferencia entre uno y otro, porque nunca es bueno quedarse con el significado de un solo diccionario, porque como les decía ahorita, las traducciones tienen problemas en ocasiones, o sea, por varias cosas, pero en ocasiones uno de esos factores que influye en los problemas de traducción es el pensamiento o la filosofía o la teología del traductor, de la persona que está traduciendo, del equipo de traducción, de la sociedad bíblica que está detrás del equipo de traducción, de la institución religiosa que está detrás de ese equipo de traducción. Y lo mismo sucede con los diccionarios. El significado de las palabras en los diccionarios a veces está también modificado o sujeto en dependencia de quién sea el escritor, el autor o el equipo de trabajo que creó o que hizo ese diccionario. Por eso tiene que buscar varios diccionarios y comparar el significado de uno con otro. Bien, entonces teníamos la palabra bara en hebreo. Ya si pueden verla aquí en chiquitico aquí, o sea, estas tres letras que sería la palabra bara. Y entonces aquí lo tenemos en español, o sea, donde dice el verbo expresa, que esta palabra bara es un verbo que expresa creación de la nada. Ya está viendo que cuando usted leyó ahorita, en el principio creó Dios, cuando lo lee aquí en español, se dice, bueno, Dios creó, pero ¿cómo fue esa creación? Porque Dios puede crear a partir de un material existente o puede crear de la nada. O sea, son las dos formas en que Dios crea. De hecho, Dios lo hace. Crea de la nada cuando fue a crear el universo, cuando fue a comenzar, cuando fue el origen, el principio de la creación, que esa palabra Bereshit también tiene su significado, porque la palabra Bereshit viene de la palabra Rosh, que es cabeza, y viene la palabra, o sea, su comienzo es también Bará, o sea, y eso significa que es el comienzo de todas las cosas, el principio de todas las cosas, el principio en el momento en que Dios crea todas las cosas, o que Dios trae a la existencia todas las cosas desde sus pensamientos, desde la mente divina, y entonces es el comienzo, es la cabeza de los tiempos. Y refiriéndose a eso, Bereshit, o sea, en el principio, Bará, o sea, en el principio creó Dios, ¿cómo? Creó de la nada, a partir de sus propios pensamientos, a partir de sí mismo, pues que Dios existía o existe eternamente, pues decir
De alguna manera, Dios no tiene principio ni fin, y entonces pues digamos que lo único que había era Dios. Lo único que había era Elohim, por decirlo así. Y entonces Dios comienza su creación. Pero antes de Dios comenzar la creación o traerla aquí al mundo físico, pues ya lo había hecho todo en el plano espiritual, ya lo había hecho todo en el plano divino, ya lo tenía todo planificado, diseñado, todo creado en su mente. Y entonces, pues, la palabra Bereshit es llamativo porque incluye la palabra Rosh, la palabra cabeza, ahí dentro de la palabra principio, ¿no? Es muy interesante. Eh, Vaya, son cosas que les estoy hablando para que se den cuenta de lo que significa escudriñar la escritura. Bien, o sea, tenemos Bereshit, donde nos dice en el principio, en el comienzo, en la cabeza de todas las cosas, en el principio de todas las cosas, pues entonces Elohim, Dios, creó, es Bará, pero ese Bará, les repito, que es crear de la nada. O sea, esa creación Dios no la hace tomando materiales existentes, sino que crea de la nada. Y entonces vemos, sigue diciendo aquí abajo, una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación en escala cósmica. O sea, en el principio creó Dios, pues ahí utilizan el texto que les estoy hablando. Y aquí tenemos en otro diccionario donde nos dice que Bará es la raíz primaria, o sea, y que es una raíz primaria. ¿Qué es una raíz primaria? Es una palabra a partir de la cual pueden surgir otras palabras, para que tenga una idea básica. Y entonces, pues, significa crear, significa cortar, mire, otro significado de la palabra vara, significa seleccionar, alimentar, atravesar, creación, creador, crear, criar. O sea que aquí tenemos varios significados de la palabra vara. ¿Qué sucede? Que en otro texto, cuando usted esté leyendo la escritura y se encuentre vara en otro pasaje, no siempre va a significar crear de la nada, sino que depende del contexto donde se esté usando. Puede significar, por ejemplo, cortar, en el caso de cortar madera, o cortar otra cosa, o seleccionar algo, o como seleccionar las ovejas de un rebaño, y entonces pues puede usar la palabra bará dentro del texto. En ese momento no está significando crear de la nada. Y así pues, entonces comienza a estudiar, comienza a buscar y ve que siguiendo ya el hilo de lo que estamos hablando, en algunas ocasiones puede significar otra cosa o usarse para otra cosa, pero aquí en Génesis 1.1, hablando de la creación, se refiere a crear de la nada cuando hace Dios todo, cuando trae a la existencia material todas las cosas que ya había Dios pues predestinado, predeterminado a hacer ya lo había hecho en el mundo espiritual. Como dice el apóstol Pablo, que de lo invisible Dios hizo lo visible. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bien, seguimos entonces. ¿Qué les quería decir? Pero antes de llegar aquí, pues vamos a regresar al texto hebreo que teníamos aquí. Tenemos. Disculpen que se me pierde el cursor. Estoy buscando el cursor a ver dónde está. Bien, ahora no me aparece. De ninguna manera. Y ahora sí, qué bien. Bueno, eh, viendo otro de los textos, por ejemplo, eh, aquí mismo Génesis, continuando el texto en el verso 2, donde nos dice ahí en Génesis, voy a ocultarme de nuevo, nos dice, y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad sobre del faz abismo. O sea,
traduciéndolo, poniéndolo gramaticalmente correcto, diría, y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad sobre la faz del abismo. Bien, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Eh, son las cosas a veces que hay que hacer, porque por ejemplo aquí la palabra había no está. Sin embargo, se le añade al texto. ¿Por qué? Porque se necesita un enlace en nuestro idioma español para que podamos gramaticalmente entender el texto. Y entonces ahí se añade una palabra que no está en el texto original. O sea, ya ve cómo le voy demostrando de cierta manera a través de este pequeño tiempo escudriñando ese texto de Génesis 1 que hay ciertos errores, ciertas palabras que no están en el texto original y se ponen, bueno, ya les decía, y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad. Había oscuridad pues sobre la faz del abismo. Ahora, vamos aquí al verso disculpen, a la palabra esta que se traduce como estaba. Pues tenemos esta palabra aquí. Que sería hayetah. Esa palabra aquí se traduce estaba. Sin embargo, cuando uno va y la estudia a profundidad y la busca en un diccionario, pues como aquí, por ejemplo, aquí te la pronuncian haya. Dice que también es una raíz primaria esta, haya, que es de donde viene la palabra que leímos, haya, hayetá. Y entonces, raíz primaria, y dice que significa existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Se da cuenta de que cuando usted lee entonces ese verso 2 en Génesis donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, dicen en Reina Valera, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ese estaba, que puede significar existir, ser, también puede significar llegar a ser o tener lugar. Entonces, si hacemos una traducción correcta de ese texto, según este significado de aquí, nos encontramos, por ejemplo, en la Biblia textual, que dice así, pero la tierra llegó a estar. O sea, ya aquí no dice la tierra estaba, sino la tierra llegó a estar. La tierra llegó a estar desolada. ¿Qué está sucediendo acá? Problemas informáticos aquí, problemas de computadora. Ahí vamos a ver. A ver. Vamos a ver si ahora sí. Bien. Les decía, en este pasaje donde se nos dice la tierra estaba, te puede leer ahí, ¿verdad? Que traducen estaba, y usted lo puede ver en Reina Valera, que también dice así, estaba. Pues entonces, cuando viene aquí a la versión textual, se encuentra que no traducen estaba, sino llegó a estar. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, se cernía sobre la faz de la sala. Ahora bien, ya
esta frase llegó a estar nos da a nosotros un significado diferente o un sentido diferente al texto. Ya no entendemos que cuando Dios creó en un principio los cielos y la tierra, los creó desolados y vacíos y con tinieblas sobre la faz del abismo. Porque cuando usted lee, y la tierra estaba, o sea, vamos a leerlo de carretilla, en un principio, o en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Qué usted entiende? Que cuando Dios creó la tierra en el principio, la creó desordenada, desolada, vacía y con tinieblas sobre la faz del abismo. Sin embargo, cuando usted llega a este punto aquí y dice, en un principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar allá. La tierra llegó a estar, llegar a ser, tener lugar. Entonces usted dice, espérate un momento, que ya esto no me está diciendo que Dios la creó desolada o desordenada y vacía, o informe y vacía. Y Dios no la creó con tinieblas. Estamos viendo entonces que ya la cosa cambia cuando usted va al texto original. Ya se va dando cuenta de por qué le digo que hay que escudriñar la escritura. ¿Qué nos dice esto? Que entre este versículo que está aquí, el versículo 1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, y este versículo que está aquí, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, entonces hubo un acontecimiento que provocó que la tierra estuviera desordenada y vacía, o desolada y vacía. Un acontecimiento que no se menciona en este pasaje, pero que nos los da a entender cuando dice que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Eso nos dice que no que Dios la hizo desordenada y vacía, sino que ella llegó a estar desordenada y vacía después de que Dios, Elohim, la creó de la nada en un principio. Entonces hay otros textos en la Biblia que a los que usted va, por ejemplo, allá en Isaías, y creo que por allá por Jeremías, si mal no recuerdo también, hay otros textos donde nos dice por qué la tierra llegó a estar desolada y vacía, pero hay que escudriñar. Inclusive hay un pasaje que dice, Dios no la creó desolada y vacía, Dios no la creó, que sería tohu y bohu, o sea, desolada y vacía. Dios no la creó así, sino que para que fuese habitada la creó, dice allá en los libros proféticos. Entonces ya allá en los libros proféticos nos dicen literalmente que Dios no la creó desolada y vacía como estaba aquí en el verso de Génesis. Entonces cuando aquel texto te dice que Dios no la creó así, y aquí encuentras que la tierra llegó a estar, porque en el texto original dice llegar a ser o tener lugar, entonces ya te das cuenta de que cuando Dios la crea, no la crea desordenada y vacía, pero vino a estar desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque sucedió algo que no les voy a mencionar en esta hora, porque estaríamos entonces ya metiéndonos en otro tema, y ese sería tema para otro día, para otro estudio bíblico. Gloria sea a Dios, a nuestro Señor Elohim, como dice acá. Elohim. Gloria a su nombre. Nuestro Padre Celestial, dijo Jesús. Nuestro Padre. Bien, entonces pues, esto era lo que quería que vieran, que les hablé de escudriñar las escrituras y de por qué tenemos que ir al texto hebreo, y se los quise demostrar. Por eso les puse estos versículos, por eso les hablé de estas herramientas y les demostré cómo es que uno puede hacer para escudriñar las escrituras, para profundizar en las escrituras.
Claro que se puede profundizar mucho más. Claro que en este pasaje que tenemos aquí, pues podemos avanzar muchísimo más. Eh, Podemos llegar y tomar todo ese texto hebreo, analizar palabra por palabra, las letras que conforman la palabra, inclusive muchas cosas más que usted puede encontrar. Por ejemplo, quisiera así compartirle algo que encontré estudiando aquí eso fue hace ya tiempo, hace alrededor de un año creo. Me encuentro en el verso 3, a ver si lo tenemos aquí, ajá, sí. Y aquí en el verso 3, cuando dice que Dios hizo la luz, es muy interesante porque dice, eh, Bayomer Elohim, o sea, dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Yehi or, Bayehi or. Sea la luz y fue la luz, es lo que se traduce. O sea, la primera lectura que usted tiene aquí es que dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Bien, esa es la primera lectura que tenemos. Sea la luz y fue la luz. Sea luz y fue luz, como dice aquí más bien, más original. Pero cuando usted agarra, a mí me llamó mucho la atención. Si usted toma esta palabra de aquí, sea, y toma esta otra palabra de aquí, y fue, que te traducen y fue, y usted las une, me disculpan que no se las tengo unidas, porque eso fue algo que me vino acá en el momento, y les quiero compartir para que vean cómo uno encuentra cosas en el texto original. Cuando uno une esas dos palabras, quedaría de esta manera, o sea, Yehi Bayehi. Pero lo interesante es que lo que queda ahí es el nombre que se traduce como Jehová, el nombre de Dios, de Elohim, que se traduce Jehová en español, que es Yud He Bab He, está Hei, o sea, disculpen, Yud Hei Bab Hei, esas cuatro consonantes que se traducen Jehová, que se pronuncia o se puede pronunciar de Yahvé, Jehová, Yehvá. El hebreo tiene esas cosas que se puede pronunciar a veces de varias maneras, pero esas cuatro consonantes, que sería Yud, He, Hei, Yud, Hei, Bab, Hei, es el nombre este de Dios, les estaba diciendo. Sin embargo, aquí está ese nombre de Dios, pero con cuatro letras Yud. O sea, sería Yud, Hei, discúlpenme, ajá, sí, Yud, Hei, Yud, Baf, Yud, Hei, Yud. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención. Eso está aquí, o sea, lo podemos ver. Primero aquí, Yud, Hei, Yud, y venimos aquí, Baf, Yud, Hei, Yud. Y lo interesante es que eso es el nombre que traducimos como Jehová, el nombre de Dios, Yahvé, pero con cuatro Yud. Y a mí me llamó muchísimo la atención que cuando está hablando de Dios trayendo la luz a la existencia a este mundo, pues entonces está dentro del texto ese hebreo ahí codificado el nombre propio de Dios. Y cuando uno va, o sea, digo el nombre propio, no estoy hablando en el sentido en que en español se habla de nombres propios. Estoy hablando del nombre de Dios con que Él se revela, Yahvé Elohim. Ese nombre está ahí codificado. Y lo interesante es que dice ahí, y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Pero cuando usted va a Juan capítulo 1,
y lee en el principio era la palabra, o sea, el verbo, el dabar en hebreo era la palabra en el principio, y la palabra era Dios, lo traduciríamos ahí, era Elohim, si estuviéramos traduciendo en hebreo, Juan 1.1, que está escrito en griego, lo sé, pero les decía que el pensamiento detrás de ese idioma griego es el hebreo porque fue escrito por judíos y estaban compartiendo el conocimiento hebreo de la Sagrada Escritura. Y entonces, cuando usted lee ese texto, pues entonces sería en el principio era el dabar, era la palabra de Dios, la palabra profética establecida de Dios. Y ese dabar, ese verbo, ese dabar, era Elohim. Y era con Elohim. O sea, estaba con Elohim y era Elohim. Pero más abajo dice, y él era la luz. Dice, y aquella luz venía a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a mí me llama muchísimo la atención que aquí en Génesis capítulo 1 y verso 3, hablando de la luz, me diga Yehi Or, Vayehi Or, y ese Yehi de aquí, más el Vayehi de aquí, está aquí codificado el nombre de Dios, Yahvé, Jehová, se conoce Jehová, más traducido, más pronunciado, pero bueno, así es como se conoce en casi todo el mundo hispano. Jehová sería Yahvé, prefiero decir Yahvé, prefiero decir Jehová, o como aquí a veces se lee en el Tanakh, en lugar de ponerte la A y después la E, te ponen primero la E y después la A, que sería Yehvá, algo así, más o menos. Entonces, pues, ese nombre codificado aquí, donde dice Dios sea la luz. Y allá en Juan 1.1 nos dice que esa luz venía a este mundo y se encarnó. No sé si eso le dice algo, pero ya sabe. Disculpe un momentico. Bien, disculpen la interrupción, que tuve un problemita aquí. Entonces, les estaba diciendo esto, pues es algo muy interesante. Cuando uno comienza a escudriñar las escrituras en el texto original, comienza a ver cosas que no puede ver en el texto, en la traducción en español. Sin contar el beneficio que nos trae, que podemos arreglar, corregir, rectificar todas las malas traducciones que podamos ver ahí. Pues bien, sin más por este día, que creo que ya hablamos bastante, ya compartimos bastante. Ya sabe, escudriña las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.